Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast El Barte. Acá, como siempre, los acompaña Esteban Pérez. En este episodio me acompaña Manu Guzmán, una amiga que conocí hace poco en una comunidad llamada Regenera. Ahorita les vamos a contar de qué se trata eso, justamente por ahí vamos a estarnos yendo. Vamos a estar hablando de temas de sostenibilidad, de negocios, de inversiones, de dineros, pero sobre todo pensando en ese tema de la sostenibilidad y de la conexión con la naturaleza, porque claro, creo que a veces de pronto se entienden como si fueran mundos diferentes, como el capitalismo y el extractivismo y que daña todo, y la parte sostenible, que es ya los hippies y que quieren arreglar el mundo, pero como que a veces no se comunican. Y creo que es bien importante que empiecen a hacerlo. Y yo por lo menos hace varios años he sido como convencido de que por medio de la empresa, por medio de las acciones que uno hace en el día a día, y obviamente del flujo del dinero, también es posible pues como tener un impacto positivo y vivir en un planeta de una manera más armónica con el resto de especies. Entonces de eso vamos a estar hablando. Entonces vamos a dejar que Manu se presente, nos cuente ella en qué trabaja, que es un poquito pues como lo que hace, y ya de ahí nos metemos pues a los temas. ¿Listo? Hola Manu, ¿cómo estás? Gracias por invitarme, Esteban. Súper estar aquí, poderles contar un poquito más como de los temas en los que he trabajado antes y en los que me encuentro trabajando ahora. Y bueno, siempre estaremos aquí para resolver cualquier duda. Yo me llamo Manuela Guzmán, soy de acá de Medellín. Y digamos que siempre me enfoqué en trabajar en temas de sostenibilidad, pero mi carrera fue administración de negocios. Como que hace muchos años me gustaban muchos temas de diferentes disciplinas, desde administración, negocios internacionales, biología, todo el tema ambiental, también mercadeo, pero no sabía qué estudiar y bueno, me fui por los temas de sostenibilidad y ya llevo como más de 9 años trabajando en temas de sostenibilidad, he trabajado en temas de cambio climático, de impacto social y en los últimos casi 4 años he estado trabajando en temas de comunidad e inversión de impacto, entonces combinando los dos. Creo que también siempre me fui mucho por el lado de crear comunidades online, en persona y pues lo que eso significa, y ahora el enfoque es en temas de impacto, de inversión de impacto, entonces fundadores, o sea, empresarios que están creando empresas como desde otros paradigmas, inversionistas que también invierten en esas empresas buscando crear y alimentar otros paradigmas diferentes a los que vivimos, y corporativos y todo tipo de aliados. También para mencionarlo, estamos acá en la corporación Otra Parte, en Envigado, por eso estamos en una calle detrás de la Avenida del Poblado, que también me encanta pues estar en este tipo de espacios como dentro de la ciudad, pero que también como que hacen un poquito de resistencia a lo que es la ciudad, el concreto y todo, sino que un espacio espectacular que nos prestaron muy amablemente. Entonces también invitados para los que no lo conocen, para que también lo descubran. Entonces empecemos por el tema de la comunidad y de juntar, como que cuál fue la motivación para ti como de meterte en estos temas y qué crees que es lo que está haciendo falta como para que para que haya necesidad de que hayan este tipo de comunidades y de interacciones entre personas relacionadas con estos temas. Súper, yo creo que lo del tema de comunidad fue más que pensado, y como quiero entrar en este tema, como que se dio orgánicamente por un tema más de pronto de personalidad. Y como que es algo que se hablaba como y que va a ser cada vez más importante en el futuro. Pues yo antes nunca veía un rol de como líder de comunidad o directora de comunidad, pero ahora como que se van apropiando más de este rol, y yo creo que es muy importante es tener más espacios donde nos podamos encontrar, donde podamos compartir ideas y conectar con otros, ¿cierto? En cualquier aspecto como de la vida, ¿cierto? Pues puede ser en temas de sostenibilidad, Sí, sí, sí. puede ser inversión de impacto, pero crear espacios de encuentro que tengan como ciertos valores alineados, sí, donde la gente pueda compartir, son muy importantes. Entonces, orgánicamente se fue dando, creo que lo hago bien, por eso pues estoy como aquí, y me interesa mucho es eso, como pienso que si hay espacios donde nos encontramos y nos conocemos y sabemos en qué se está trabajando, como cada quien desde sus fortalezas, podemos crear como relaciones más rápido, y eso va a llevar a que hayan todo tipo de resultados más rápido, ¿cierto? Entonces, digamos que desde ahí nace, también desde estar con un conjunto de personas que tienen como esas creencias, esas bases de creencias similar, y creo que desde ahí se puede hacer mucho un cambio y más rápido. Qué bacano, sí, qué bacano, y yo creo que eso es bien importante ahora, que claro, vivimos en una época, lo que se habla siempre, una época hiperconectada, pero que muchas personas ya se sienten muy solas o que
ya es muy difícil interactuar realmente con otros, o pareciera que es muy difícil, por el hecho de que ya como que lo cambiamos por esa interacción virtual, que puede ser a veces más fácil, entre comillas, pero sí, como que nos roba de esa oportunidad de conectar con otros. Y sobre todo yo creo que en estos temas como tan importantes como la sostenibilidad, el cambio climático, el cuidado de la naturaleza, por lo menos a mí me ha pasado a nivel personal, supongo que a ti también y otras personas que lo estarán escuchando, uno se siente como muy solo, como el bicho raro, o como no sé, el hippie de la familia, o entonces el que jode por los residuos, el que dice que no le hagan daño al animalito, pues como que uno se siente como el diferente, y entonces uno piensa, soy el único que piensa así, pero por lo menos a mí me ha pasado de ser intencional en buscar ese tipo de personas que uno dice, wow, en realidad hay mucha gente que está haciendo cosas muy parecidas, incluso que está haciendo mucho más, que son súper tesas. Entonces uno ahí como que, bueno, entonces hago parte de algo también más grande, y como que le da a uno un poco de esperanza. De pronto ese tema de la esperanza o el optimismo a veces es un poco como difícil de coger, pues es poco concreto porque es como muy volado, diría uno. Pero ¿tú cómo crees que de pronto ese tipo de espacios comunitarios ayuda a eso, a que las personas puedan, por ejemplo, que tienen un proyecto y se sientan como con más impulso de poder hacerlo al saber que hay otras personas que los puedan apoyar, o al saber, no sé, que hay un inversionista o gente dispuesta pues a ayudarlos? ¿Cómo crees? No, me parece súper importante lo que dices, porque también creo que es como desde esa persona, esa visión desde una persona que se siente parte de una comunidad, y ese sentirse parte de una comunidad es muy importante, ¿cierto? El apoyo, en saber que, exacto, encontramos personas como con creencias y valores parecidos, y podemos compartir esos temas desde, ok, se está haciendo, y hacer como toda ese intercambio de saberes y apoyarnos en los proyectos de otros y demás. Es algo que yo creo que hemos visto, y yo creo que eso también es como la motivación mayor, ¿cierto? Lo que tú dices, hay gente que se siente muy sola y es como, encontré mi tribu, no sé, sí, encontré las personas que están alineadas con ciertas cosas que yo pienso, que no es tan fácil como encontrar esos espacios. Entonces, como crear y ser arquitecto de esos espacios me parece que es muy bonito por las cosas que se logran. Sí. Lo que tú dices, hay personas que tendrán un proyecto, o sea, entonces como que se empiezan a crear un montón de redes y conexiones, que es como el resultado que a uno lo motiva después de ver. O sea, ¿quién pensaría como que después de una cena o algo tan sencillo como poner personas juntas en una mesa pueden pasar cosas? Pero pasan muchas, como que de una sola sentada siempre nos enteramos, compartí con esta persona. Por ejemplo, ahora, no sé, la protección del jaguar, y se unen varias personas que están desde diferentes frentes y ayudan a la voz. Entonces creo que todo eso es lo bonito que pasa cuando uno trabaja en temas de comunidad y de redes. Genial eso. ¿Cómo funciona? O sea, ahí mencionaste más o menos, pero de pronto hay gente que no está como muy al tanto, porque de pronto no está inmersa en alguna comunidad o algo por el estilo. Pero ¿cómo funcionan estas comunidades? Por lo menos en tu caso, de la que haces parte, ¿cómo se ve hacer parte de esa comunidad, y qué me puede traer a uno, cómo puede aportar uno? O sea, incluso para las personas que de pronto se estén viendo y digan como, yo me gustaría ser parte de algo así, ¿cómo funciona? Y más o menos como qué es lo que une a las personas que están ahí también, en este caso pues hablando de esta comunidad. Súper, no, te voy a poner como dos ejemplos claros. Digamos, Regenera, que es la comunidad que tenemos aquí en Medellín. Yo creo que lo importante también es entender cómo Regenera no es lo que yo diga, ¿cierto? Regenera se va formando, es como con las interacciones de todos, y es un espacio en el que, si tú estás alineados con estos temas que promovemos, que es simplemente lograr una regeneración de uno mismo, del planeta, de nuestros sistemas económicos, de todo lo que pensamos, es como, yo como miembro de la comunidad, ¿cómo puedo pues se mantiene vivas con los aportes de las personas? O sea, tú compartiendo tus proyectos personales o de permacultura, la mantienes viva, porque de ahí se puedes abrir conexiones con otras personas. Tú compartiendo, no sé, tu nuevo proyecto, tú compartiendo y ayudando a la comunidad, ¿cierto? Yo creo que cuando alguien comparte y uno está dispuesto, mira, yo sé quién te puede ayudar con esto, eso es como lo que crea valor. Entonces, ¿qué se siente ser parte? Es como un grupo en el que puedes encontrar personas alineadas que te pueden apoyar a conectar y a mover como en este sentido nosotros lo mantenemos enfocado, es como que cada quien tenga un proyecto, una iniciativa o un emprendimiento, ¿cierto? Para que se puedan apoyar y encontrar como ese tipo de apoyo.
Igual con la que yo trabajo, que es Software Impact, funciona muy parecido, es más como hay personas desde diferentes regiones del mundo, desde diferentes sectores, está agricultura regenerativa, está energía solar, está biomateriales o salud mental y bienestar, entonces como que se hacen esos nodos también de sectores o conocimientos y cómo puedo conectar más profundo con las personas que les interesan estos temas y estos temas y estos temas. Entonces eso es como lo que se hace. A través de eventos, de crear espacios de encuentro, de facilitar introducciones. Nosotros también hacemos mucho tema de como contenido, sí. De cómo llevar a cabo ese mensaje, pues, ese wisdom, pues, ese conocimiento pues, a otras personas y bueno, es como se ve en el muy simple pues aquí, claro. Contándolo más corto. Exacto. No, genial, genial, porque yo creo que eso es lo que justamente le da ese impulso. De hecho, yo hace poco que participaba pues, en los primeros eventos justamente en Regenera y ahí que fue que conocí a Manu, de darme cuenta que también hay mucha gente poniendo mucho de sí y haciendo cosas muy interesantes que a veces de pronto uno puede ver o muy lejanas porque las ve, no sé, como que los mejores proyectos, sobre todo en sostenibilidad, no sé, están en Japón, en Alemania, como que aquí de pronto en Colombia no se mueve mucho, pero uno en realidad se da cuenta que sí, solo que claro, de pronto son cosas que no tienen tanta visibilidad, porque claro, no salen en las noticias tanto o en redes sociales, pues lastimosamente uno ve que los algoritmos a veces prefieren más, es como cosas, pues como tendencias o cosas como morbosas, como violentas y como polarizantes. Y que yo creo que este tipo de iniciativas, y ahí volvemos a lo que hablabas tú al principio, que me encantó lo del tema del cambio de paradigma, que se vuelve como eso, que se habla mucho de la economía colaborativa. No sé si en contra, pero de pronto a complementar lo que es el capitalismo de todo el tiempo estar pensando en una transacción, sino que a veces es como yo te puedo aportar algo y no necesariamente tengo que recibir algo a cambio, no necesariamente hay una relación de cliente-proveedor, sino que somos todos amigos, parceros. Humanas. Exacto, que al fin y al cabo yo creo que es como siempre hemos sido. O sea, como eran hace 2000 años en el campo, pues se comunicaban entre sí, yo tengo ovejas, vos tenés maíz, y pues como que se empiezan a comunicar. Entonces yo creo que eso es lo que hace valioso y además amplifica pues, este tipo de esfuerzos. De pronto hay alguna experiencia, hay alguna una historia o algo que te venga a la cabeza bacana de este recorrido, ya sea con Regenera o en tu propia vida, como de conexiones entre personas o entre proyectos que no sé, que te resalte en ese momento y que te parezca, uy, esto es bacano, como que salga a la luz. Sí, yo creo que es súper bueno que lo tocas porque a veces para uno es difícil porque siempre te pide, digamos, la gente es como, bueno, ¿cuál fue el resultado de esto? Y a veces tenemos que entender que no todo realmente se puede cuantificar, o sea, cuantificar las interacciones, lo que pasa más allá de las interacciones cuando tú te encuentras en una conversación con alguien es muy difícil. Claro. Pero yo siento que casi que mi día a día están llenos de historias que hacen que yo sienta que el trabajo que hago es importante, porque me dicen, gracias a que este evento pude conectar con esta persona y este proyecto salió, o pude conocer a esta persona, o sea, y son cosas que pasan casi todos los días. Entonces hay momentos que dejan de ser visibles, uno intenta como pueda, porque obviamente este mundo siempre te está pidiendo un porcentaje de éxito, de casos, ¿sí me entiendes? De historias. Sí, métricas. Sí, métricas, exacto, indicadores. Entonces como que uno se intenta como conservar esas historias, pero sabe que a la final el impacto es mucho más allá de lo que se puede cuantificar y que es importante que se haga. Claro. También creo que trabajamos en este paradigma que tú dices y más que se mete el tema económico, es como que todo el mundo está muy en silos y siempre es desde, no, es que es la competencia, entonces yo no puedo, no, entre más, pues cada quien hace lo suyo y entre más compartamos todos mejor y también siento que pues también es parte muy de un mundo corporativo como este es donde nosotros vivimos y aquí operamos y es como que ha sido bueno ver también esos mundos, sentarse en una mesa y como nosotros hacemos esto, lo otro y como compartir esos saberes y que se creen esas relaciones, pero yo creo que a la final eso es simplemente un tema de relaciones humanas y crear espacio para que emerjan. Genial. Eso me parece bacano también lo que usaste el tema de las métricas, porque también pasa mucho con el tema de la naturaleza en general, como que a veces también queremos medir humanos todo en términos, no sé, de plata o de rendimiento, entonces por eso uno a veces ve un bosque o lo que llaman aquí en Antioquia un monte, eso está bien montado y que eso no sirve para nada, porque no me genera un ingreso ahora y que en muchos casos eso es lo que causa
la destrucción de muchos hábitats, de muchos ecosistemas. Uno, porque de pronto no logramos entender realmente lo que está pasando ahí, y dos, porque queremos medirlo solamente en términos de dinero o de qué beneficios me trae, pues como en directos, no de pronto los beneficios como grandes. Ahí de pronto nos podemos meter también en el tema de inversión de impacto. Pues primero que nos cuentes qué es eso, porque yo creo que se conecta mucho con ese tema de cómo hacemos, no tratar de meter a la naturaleza y a las cosas regenerativas y de sostenibilidad en fórmulas, porque creo que al fin y al cabo, o lo que tú dices con las relaciones sociales, al fin y al cabo es imposible. De pronto uno intenta de alguna manera, o sea, hay ciertas cosas que uno puede medir como para que se muevan las cosas, pero también yo creo que también es de soltar y de saber que hay cosas que no vamos a poder entender o meter en una fórmula de Excel, y está bien. Entonces, cuéntanos qué es la inversión de impacto, que de pronto para muchas personas eso no dice nada, Claro. y como qué es lo que busca, pues como que cuál es la intención y básicamente qué es lo que haces tú en tu trabajo justamente en ese ámbito para lograr generar más inversión de impacto. Súper. Sabes que yo creo que es súper buena la pregunta, y también porque la palabra impacto es una palabra súper polémica. Y yo creo que también significa diferentes cosas para diferentes grupos de personas. Y no creo que estemos todos de acuerdo como que sea esto, pero me gusta cuando me preguntan también, es como yo cómo consigo o el impacto o la regeneración. Para mí, si no es algo que está dejando mejor, bien sea el planeta, o sea, nuestros ecosistemas naturales, nosotros como seres humanos, nuestros sistemas, como también dije, pues no está generando impacto. Que es que un tema de una empresa de impacto es una que crea 100.000 trabajos, pues como que ese es el único indicador que tenemos para cómo vivimos mejor, ¿no? Claro. Entonces es un concepto como emergente, yo creo que, y siempre, también me gusta decirlo, siempre va a estar mutando, y estos conceptos son así. Cuando hablamos de sostenibilidad, ellos van como mutando, pero yo creo que en esencia es lo mismo. Y digamos que desde un tema más ya como financiero, es como, bueno, cómo los inversionistas pueden empezar a invertir en empresas que estén haciendo las cosas mejor. Tenemos empresa A versus empresa B, y empresa A tiene en consideración sus procesos, sus temas mucho más regenerativos, sociales, ¿cierto? Entonces yo como inversionista, ¿dónde voy a preferir poner mi dinero? En empresa A o en empresa B, que solo quiere hacer profit, dinero, pues conseguir ingresos, y es poder decir, no, conscientemente, esto es como, o sea, en un mundo ideal, desde la política, habría políticas públicas para prohibir que estas empresas que solo se preocupan por el dinero operen, ¿cierto? Pero como no es tan fuerte, creo que también es como una responsabilidad de los inversionistas y desde las personas que manejan el capital en los países, en los lugares, de decir, bueno, me voy a ir a invertir en impacto. Hay algo que es también, creo que varía mucho de país en país, porque digamos en Colombia hablar de inversión de impacto es muy diferente a como puede ser en otros, y también creo que nuestras economías son un poco más, a veces se sienten como desde soluciones desde la supervivencia. Entonces, ¿qué importa más? Sí, no, creación de trabajo, de dinero, pero es como qué otras opciones o qué otras empresas que están intentando hacer las cosas de mejor forma se pueden apoyar. Entonces, y tú como inversionista vas a esperar una retribución, ¿cierto? Que normalmente es solo financiera. Lo que pasa con un inversionista de impacto es que, digamos, está dispuesto a poner un capital que puede ser incluso más paciente o que opera diferente a una inversión normal, pero porque le está apostando a algo que está generando diferentes tipos de impacto. ¿Y qué pasa? Que los fundadores de empresas de impacto ya no tienen solo la responsabilidad de demostrar que están haciendo dinero, sino de lo otro que se han comprometido, o que están haciendo eso con prácticas de agricultura regenerativa o de biomateriales, o que están consumiendo menos energía, o la están creando de manera renovable. Entonces son como muchas aristas, pero yo creo que eso para mí es la inversión de impacto. Y cuando pues promovemos los sistemas de inversión de impacto, realmente es como, sí, hacia ese paradigma, como cómo puede ser mejor, ¿cierto? No desde el extractivismo, desde solo importa el GDP, sino como cuáles son las otras variables que como seres humanos y como planeta nos deberían importar. Ahí habla del asunto como que, por ejemplo, los fundadores ya no se tienen que preocupar solamente por el tema de dinero, sino por otras cosas, como que eso hace que se complejice la situación. Como que esa es una mala noticia, pero al mismo tiempo es buena en el sentido de que esa es la vida, ese es el planeta es complejo, la naturaleza, el universo, y nosotros hemos querido simplificarlo de una manera que hemos recortado demasiado, pues a mi parecer,
cómo funciona la realidad. O sea, no por decir que la economía sea una locura, pero en cierta medida la economía, por lo menos en mi parecer, es como esa invención humana de cómo hacemos para poner esto de una manera demasiado simple, algo que es muy complejo, como por ejemplo qué quiere la gente, cuáles son los deseos de la gente para comprar cosas y demás. Que además comprar cosas no es que sea algo que haga parte de nuestra naturaleza. Es algo que nos inventamos. Exacto. Entonces, me pareció muy interesante eso. Y además, eso que dijiste de que entonces los inversores buscan este tipo pues estos impactos más allá del dinero. Entonces, ahí lo que se me va es que entonces esto implicaría que haya como una conciencia previa de esos inversores. ¿Cómo ves tú esa transformación de la conciencia de las personas? Pues puede ser a nivel macro, o que tú hayas visto pues en los trabajos que has tenido, cómo se está transformando, ¿no? Porque uno ve de pronto que las nuevas generaciones pueden tener un poquito más de conciencia. Yo a veces no estoy tan seguro, porque uno ve pues a los niños, a los pelados de ahora y la verdad, pues en muchos casos me da también mucho que desear, claro, como que uno ve... Hay muchos distractores. Exacto, y como que uno ve algunas tendencias y uno dice, no, pucha, entonces, de pronto, ¿cómo ves tú cómo está cambiando esa conciencia? Y ahí de pronto que nos empiece, pues, y eso podría ir como cerrando también la conversación, como irle dando como cosas prácticas, como yo puedo, y las personas que lo vean, ir también generando esa conciencia para meter mi dinero en cosas que valgan la pena, obviamente también que haya retribuciones, pero que tenga pues como más impacto. Va desde un nivel macro porque hay cosas que uno ve y hacia dónde se va el mundo, sí, pero creo que después se vuelve ya muy personal. Sí, sí, exacto. Entonces uno realmente ve de todo, pues yo creo que yo tengo la fortuna de que de pronto como por lo mismo que uno es y uno atrae, pues hay personas que realmente, inversionistas que realmente tienen como la intención de encontrar soluciones, ¿cierto? Y de apoyarlas. Entonces creo que pues me he sentido muy afortunada de poder trabajar con ellos, pero también creo que hay dos espectros. Está como el inversionista que no le importa regalar la plata solo porque cree que eso va a generar un cambio, o sea, hacer retribución. Y está el inversionista tradicional donde saben que estás haciendo un poquito de impacto, pero le importa más los temas económicos, y así es como lo que él va a priorizar. Pero creo que hay como mucho camino entre esos dos, y también ahí es como que, bueno, pues con el inversionista tradicional se va a dedicar a apoyar otro tipo de soluciones, con uno no trabaja o de pronto no se relaciona, pues no hay tanto relacionamiento. Exacto. Porque realmente aquí hay cosas de otro enfoque, pero los que tengan ese nivel de conciencia es como ven. Pero sí creo que es salir personalmente desde de nosotros mismos, desde paradigma, desde esa misma matrix, desde esa misma caja que dice como es que tenemos que generar dinero a toda costa, el dinero es lo único que nos genera bienestar, es dar un paso atrás y decir como que realmente pienso esto, no, y ya ahí poder uno estar como moviéndose en ese espectro. Y obviamente hay cosas importantes, pero no creo que simplemente todos seamos billonarios es lo más importante. Claro. Entonces, sí. Genial. Y para ti, ¿cuál ha sido de pronto un descubrimiento, o algún cambio, alguna transformación que has tenido? Pues porque tú ya venías como nos contabas ahorita, como con los gustos desde antes de estudiar y trabajar en esto, pero no sé, de pronto al trabajar con dineros y con inversiones de estas grandes, y tú que trabajas también con personas de varias partes del mundo, ¿de pronto has tenido algún descubrimiento, alguna transformación así a nivel personal que tú digas esto ha sido como chévere porque me ha permitido, pues ya sea en esto o en el tema de la comunidad, como que me ha permitido como poner mi vida o ver mi vida de una manera como más completa, no sé? Sí, yo creo que de pronto cuando estaba más joven había muchas cosas como del sistema que uno se dedica a criticar, ¿cierto? Sí. Pues por ejemplo el cambio climático, lo peor, o sea, que cierren ya todas las petroleras, sí. Ecopetrol, pues, pero cuando uno también va, y también yo fui muy de que no quería, yo para mí trabajar en finanzas era lo peor, o sea, o en un banco hubiera sido como lo peor. Pero creo que a medida que uno va creciendo e integrando, es como que yo no creo realmente que la única forma de cambiar, y de hecho creo que no es la forma de cambiar el sistema, simplemente tratando como de salir de sus dinámicas y entender que de cierta parte todos estamos acá, y la forma en la que pensamos, trabajamos y contribuimos aporta o no pues a este colectivo, a este pensamiento colectivo que tenemos. Entonces es como
bueno, realmente el cambio climático pues, sí está acabando con todo, pero la energía que estamos produciendo es ¿para quién? Para nosotros. Pues yo no me salvo, a no ser de que uno se vaya a vivir en el bosque y esté con velas prendidas. Entonces como que dejar un poco de lado la crítica y entender como desde adentro, desde la innovación de procesos, desde hay personas que están creando, pero todos somos parte, o sea, sí. Entonces como que sentirnos parte y entender eso como tal y también saber como ahora veo el mundo financiero es muy diferente, o sea, no, para mí no es el fin, pero es un medio para lograr ciertas cosas, ¿cierto? Como que tener claro que el propósito también siempre va a ser generar ciertos cambios que queremos para nosotros y para la humanidad y el resto de seres vivos, pero que también en vez de competir con estos sistemas de entidades, es como sentirnos parte y ver cómo desde ese engranaje podemos crear diferencia. Genial, genial, me encanta eso porque yo efectivamente también era de esos como del otro lado, como de que se cierran todas las empresas y demás. Pues todavía me cuestan mucho, sobre todo las empresas grandes, porque uno, pues como que tengo ya mi sesgo de que si es empresa grande no le creo mucho, pero también he visto como ciertas perspectivas diciendo como sin las empresas grandes no sé si lo vamos a lograr. Pues si ellas no hacen el cambio o no hacen algún cambio, a veces es muy mediocre lo que hacen o el greenwashing y hacen cosas así y uno dice bueno podrían hacer más, pero sin que esas empresas se involucren creo que no, pues o hagan algo, hagan algún cambio, sea grande o pequeño, creo que no va a ser posible, o por lo menos no al nivel que vamos a necesitar, claro. porque sí, son las que más impacto generan, pues y en este caso el impacto ya sí sería de pronto el negativo, porque son las que más poder, entre comillas no, literal tienen en muchas cosas, entonces es bien importante. Claro. ¿Hay de pronto alguna idea o algún mensaje que quieras dejarle a la gente como de cómo hacer ese cambio de paradigma como para comenzar a entender eso que estabas diciendo al final, que me pareció muy chévere, de que no busquemos solamente el dinero como el único indicador de bienestar? Que claro, de pronto en un país como Colombia, tú lo decías ahorita, es difícil porque, bueno, yo creo que eso en todo el mundo está, pero de pronto en países como los nuestros, como que el agravante es un poquito más porque, claro, está el tema además de supervivencia, de que apenas me alcanza para pagar el arriendo y la comida en muchos casos, yo creo que es en la mayoría de la población. Entonces, como que ¿para qué me voy a poner a pensar en el resto del planeta si ni siquiera tengo con qué darle de comer a mis hijos? Más que meternos en ese tema social que es muy complejo y que creo que no tenemos las respuestas, pero sí de cómo podemos comenzar a hacer ese cambio de paradigma, o no comenzar, sino llevar, porque yo creo que todos de alguna manera ya tenemos algo, para que efectivamente los cambios que necesitamos o que queremos que pasen de verdad, porque a veces uno mira como hacia dónde vamos y no es muy lindo, entonces en algunos casos pues entonces sí necesitamos como que más personas se involucren, entonces como ese mensaje que les darías pues a las personas. Sí, yo creo que es como un camino y creo que respondiste alguna parte con la pregunta y todo, pero es llevar un poco la conciencia aquí y también sentirnos parte del todo, ¿cierto? Entonces es ver como desde nuestras acciones en el día a día, como a qué le estamos aportando nuestra energía, a pensar que solo hay competencia y que necesitamos sobrevivir, o pensar y ver la abundancia que también puede haber alrededor y obviamente luchar por estar bien, pero entender cómo, y creo que también, pero es un tema realmente de conciencia, pues me estoy yendo como a otros lados, pero creo que es como de traer la conciencia aquí y podernos saber preguntar cosas y no respondernos lo que el mundo quiere que respondamos, sino lo que nosotros creemos que es la mejor respuesta, es como realmente necesitamos todo eso, ¿no? Entonces cómo podemos estar bien y también estamos aquí solo para producir y comprar, no, estamos aquí para aportarle al otro, para muchas más cosas más, experimentar el mundo. Sí. Entonces, sí, creo que eso es como y a veces es un trabajo difícil, ¿cierto? Porque uno muchas veces ese paradigma es porque tenemos plantados pensamientos que son inconscientes, que no sabemos que tenemos, pero porque es como se mueve todo alrededor, pues los tenemos. Entonces yo creo que a veces cuestionarnos o buscar, yo soy fan número uno y pues de terapia, de hacer desde meditación hasta psicoterapia, hasta astrología, son como herramientas que te pueden ayudar a tener más información sobre tu forma de entender y pensar el mundo, y yo creo que cuando nos apropiamos es que esto yo también lo puedo cambiar y modificar,
no vine, el mundo, esta realidad no es así, yo puedo moverla acá o acá y puedes coger una que sea mejor para mí y para todos, pues hacer el cambio conscientemente por ahí. Genial, eso me encanta, a mí siempre me encanta. No, pero es que me encanta que siempre que hablo estos temas con otras personas, y por eso me encantan estas conversaciones, que si bien a veces pueden ser muy técnicos o de temas que uno diría que son muy lejanos, al ser, siempre vuelvo a eso, y yo creo que esa ha sido una de las motivaciones principales de este podcast. No podemos pretender vernos como algo aislado del resto del mundo natural, pero tampoco como que no somos, y como importantes también como seres, y que el cambio en realidad es por uno. Y yo creo que por más cliché que sea esa frase, que no sé quién es, creo que es de Gandhi o no sé quién es, que si el cambio que quieres ver en el mundo empieza en uno, pues es muy cierta, porque justamente esos cambios interiores son los que generan los cambios hacia afuera, y que no se genera tanta fricción como a veces pasa, porque uno a veces desde el lado de la crítica, del todo el mundo está mal, de los humanos somos lo peor, se genera como mucho odio, como mucho resentimiento, como desilusión. Sabes que eso es algo, yo creo que es muy importante, y creo que es algo que podemos tener las personas que nos gustan los temas de comunidad, y es como poder, porque yo siento que, y más ahora que por redes y por todo la división es tan fuerte, es poder permitir espacios en los que no porque no todos vamos a estar pensando, pues tener exactamente los mismos valores, exactamente las mismas creencias, pero poder flexibilizarnos a entender un poquito el mundo del otro. Y ahorita tuve un almuerzo y ella lo decía de una forma muy bonita, pero es como cuando estamos abiertos a simplemente como recibir desde las diferentes experiencias y todo, se crea más como esa conexión con el otro. Entonces es muy importante como que no centrarnos tanto, es como esto es lo que debe ser y yo quiero imponer lo que pienso y estos son los valores que tienen que ser, porque eso lo que va a hacer es como cerrar más puertas, y yo creo que eso se da es como entre todos. Y de una manera, y tú lo dices muy bacano, de cómo empezó por ejemplo la comunidad, como más orgánica, como sin buscarla necesariamente de una manera tan agresiva. Bueno, me parece genial todo esto que nos conversas, Manu. ¿Cómo pueden de pronto enterarse más de ti, de Regenera y de este tipo de iniciativas, como si alguien de pronto quiere involucrarse o si alguien tiene ganas de crear algo similar? También siempre está es como esas posibilidades. Entonces, sí, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar la comunidad? Con lo que trabajas para conectarse contigo y demás. Y no sé, de pronto algún consejo, algo puntual que quieras darle a alguien que de pronto está pensando hacer algo parecido, para que se anime. Súper. Ay, qué linda la ardillita. Ay, sí, está peleando por un mango. Hay como 3. No, siempre estoy disponible para conversar, me pueden escribir, tú puedes poner ahí como soy en LinkedIn o... Súper. Sí, yo les pongo el link ahí. El LinkedIn es como la mejor forma. De Regenera, que es la comunidad que tenemos en Medellín, tenemos un grupo de WhatsApp, también podemos poner el link. Sí es. O tenemos el Instagram, y siempre abierta a conversar, de creación de comunidades. Hay varios recursos que tengo también que les puedo compartir y les pueden servir. Y se están trabajando en estos temas de regeneración, de impacto, de inversión, desde todos los frentes: conservación, energía, naturaleza, agua, que se unan, que sean parte. Súper, y animarse bastante a hacerlo, porque a veces también es como tener la intención de buscar las cosas y no esperar a veces que caigan del cielo, que a veces tenemos una mentalidad un poco por ese lado. Entonces creo que tenemos que, sobre todo en esta época que hay tantas oportunidades, hay que ser más accionable y más intencional con las acciones que tomamos, porque sí, el mundo nos lleva como a poner la atención. Tú ahorita hablabas de poner la atención, que me encantó, en muchas cosas al tiempo, y creo que algo también muy importante es aprender a qué le voy a poner mi energía y mi atención, que es algo que me llene realmente, porque yo creo que también muchas de las cosas que están pasando ahora a nivel mental y demás, es también esa falta de conexión con algo que realmente me conecte conmigo mismo, valga la redundancia, y con algo hacia afuera. Una pregunta final, como ya a nivel más individual para ti, que me encanta preguntarle a los invitados, que se te ocurra, ¿qué haces tú o tratas de hacer tú todos los días para cuidar más de ti? Son varias cosas, hay muchas que es como también lo que nos dicen, comer mejor, movernos, meditar, pero yo sí soy muy de crear espacios como con intención, y me gusta hacer, yo tengo inciensos, mantengo inciensos, y tuve la oportunidad de vivir por fuera un tiempo también en Asia, entonces esta práctica me quedó mucho,
no sé, hay momentos que es como que quiero conectar con una parte más espiritual, prendo mi incienso y como que simplemente me desconecto del modo pues, en el que estamos el día a día, o trabajo, o esto tengo que hacer esto, no es como un momento para mí. Entonces es como bacano. una buena práctica. Sí, eso está muy chévere. Hay de incienso, pues de mi perspectiva hay de inciensos a inciensos, entonces un Claro. buen incienso va de la diferencia, o un palo santo. Sí. Sí, algo que también sería más intencional con el espacio en el que uno está habitando, pues no lo había pensado en ese sentido, como el tema de olores, que claro, una vez de pronto lo pasa pues como muy de frente, pero como somos tan visuales ahora y tan de mente, algo que yo también he tratado de hacer mucho y me encantó por eso que dijiste, como de conectar más con el cuerpo y todos los sentidos. Y lo que vamos, ¿no? El olor es bien importante, o la sensación que nos genera un espacio, entonces eso está bien chévere. De acuerdo, y también creo que esto va como en culturas antiguas, habían rituales con las plantas, entonces yo creo que hay mucho ahí como por descubrir, pero hay que experimentar. Sí, y que yo creo que no es como, o es más bien redescubrir, porque yo creo que son cosas que ya nuestros cuerpos conocen o saben, por eso cuando uno va a un bosque como que todo es como que todo está bien y como que uno se siente tranquilo, entonces por eso estamos en este espacio justamente. Entonces bueno, muchas gracias a todos por haber escuchado hasta acá, ya saben que se pueden contactar con Manu o conmigo en caso de que lo necesiten. Les daremos todos los links ahí para que los tengan y nos veremos en un próximo episodio. Chao, chao.